Bueno, acá tenemos armado un circuito que utiliza un microcontrolador en su placa para poder hacerlo funcionar, con un regulador de tensión, la salida de los puertos. Acá tenemos una placa que armé especialmente para poder constatar cuáles son los valores de cada uno de los pins, si está en nivel bajo o en nivel alto en cada momento, para identificar cuando está trabajando. Acá tenemos una placa que es un USB a RS232 en TTL, tiene doble funcionalidad. Recibe el USB de la computadora, convierte a RS232 y si queremos podemos en los pines tener los voltajes TTL. Y tiene una de sus características también es que permite seleccionar con este pin que está acá atrás si queremos trabajar el nivel TTL en 3 volts o en 5 volts. Bueno, una vez que programamos el PIC para hacerlo funcionar con esta placa, hay que recordar que es el RS232, va a entrar por las salidas de comunicaciones del PIC. Una característica extraña que ocurre cuando uno conecta un microcontrolador que tiene su propia fuente de alimentación a una placa que viene de la computadora que también tiene su propia fuente de alimentación, porque el conector USB trae sus propios 5 volts. De esa manera funcionan todos los pendrives y todos los aparatos que van conectados a USB, tienen su propia alimentación. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a prender la placa esta, ahí empieza a funcionar, se nota por los LEDs. Vamos a bajar un poco la luz para que se vea mejor. Esta placa, al prenderla, hace moverse este LED, subir y bajar de estado para indicar que está funcionando. Ni bien arranca, va a mandar, esta es la salida y la entrada RS de comunicaciones, RS232. Acá también tenemos cómo se ve cuando se intercomunican. Voy a apagar y prender de vuelta para que veamos el momento en el que transmite, ni bien se inicia. Ahí está, y se tiró 2 veces ahí. Eso significa que mandó información por el RS232. Ahora quedó en un estado de espera. Cuando reciba información a través del programa de la computadora que vamos a utilizar como terminal, vamos a utilizar este. Vamos a ver cómo funciona rápidamente para ver cómo recibe y envía información. Hay que configurarle el puerto. A ver si lo podemos hacer de enfoque correctamente. Vamos a poner el puerto de la misma manera que el puerto del controlador. Ahí está abierto. Bueno, ahora voy a apagar y voy a volver a prender para que se vea cómo transmite la información. Ahí está llegando la información que viene desde el microcontrolador. Bueno, y ahora cada vez que uno toca una tecla acá, al aparecer esto de acá está indicando que lo está devolviendo el microcontrolador. Entonces ahí yo voy a tocar teclas y como podemos ver, el segundo par de LEDs está indicando que el microcontrolador recibió la información y en contestación prende ese LED durante un ratito. Después en los del costado, no sé si se va a notar, no lo nota por la velocidad, pero a ver si hago una transmisión más larga. No, en estos no se nota, es muy pequeño, pero en este sí que se nota. Se prende el rojo y el verde. El verde es cuando está recibiendo información desde la computadora. Bueno, ahí lo estamos viendo funcionando. Ahí está el enlace de comunicaciones funcionando.
Y ahora viene lo extraño, que es para lo que uno tiene que armar, o sea, tiene que poner todos los controles electrónicos para que no pase esto que vamos a ver ahora. Yo voy a apagar la placa y no sé si se nota ahí. Sí, se va a notar, el LED sigue prendido. Estos LEDs siguen funcionando. Y vamos a ver si puedo mostrar, si envío información. Acá se está viendo. A ver. No se ve. Bueno, pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá? El microcontrolador sigue funcionando y responde. ¿Qué es lo que hay que hacer para solucionar esto? Punto número 1, hay que activar el reset por brownout, o sea, si detecta un voltaje bajo, que se resetea automáticamente. Punto número 2, habría que localizar por qué está pasando esto, y la explicación es muy simple. Nosotros apagamos el voltaje o sea, la corriente que entra desde la alimentación de la placa del microcontrolador, pero la placa que está conectada al USB sigue teniendo voltaje, sigue teniendo sus 5 volts y sigue funcionando. Si yo toco algún cable de acá con la masa, se va a prender un LED ahí, va a demostrar que está funcionando, porque esa sigue conectada a la computadora y sigue funcionando. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? La forma de solucionarlo es que no tiene que haber más el enlace con el bus USB. Ahí desconecto la conexión de datos. La conexión de datos, o sea, ¿qué está pasando acá? Los cables de envío y recepción de RS232, ¿cómo funcionan? Funcionan estando en 5 volts cuando no hay ninguna información, y cuando empieza a transmitir, o sea, está en 5 volts, cuando empieza a transmitir, baja, sube, baja, para mandar la información, y después vuelve a 5 volts. Su estado normal es 5 volts. Entonces esos 5 volts están alimentando indirectamente al microcontrolador. ¿Por qué indirectamente? ¿Cómo hace para estar alimentando al controlador? Muy sencillo. Así como estos pines que vienen desde esta placa están siempre en voltaje alto cuando no están transmitiendo nada, lo mismo pasa con los pines de el microcontrolador. Cuando no está transmitiendo nada, están en voltaje, en estado de voltaje alto, o sea, a 5 volts. ¿Y cómo se hace eso? Teniendo una resistencia de pull-up para tenerlo a 5 volts. ¿Qué significa esto? Al haber una resistencia que está conectada, una resistencia pull-up es una resistencia que conecta el pin con el voltaje, con el VCC, con los 5 volts del sistema. Entonces por ahí está entrando la corriente que viene, los 5 volts que vienen por el sistema de transmisión de la otra placa, pasan por el pin, y al llegar al pin, ¿qué es lo que hace? Pasa por la resistencia de pull-up hacia el voltaje positivo de 5 volts, y de ahí alimenta todo el circuito. Es cierto que está trabajando o sea, al pasar por varias resistencias no es 5 volts, por ahí es 3 volts,5, 2 volts,5. Entonces con esos 2 volts,5 no debería alcanzar para hacer funcionar el microcontrolador. Pero ¿qué pasa? Si nosotros el microcontrolador no lo tenemos con el reset por brownout, o sea, si no se resetea cuando tiene bajo voltaje, el chip sigue funcionando mientras pueda hacer las operaciones necesarias, que en este caso son muy simples, que es poner un pin en estado alto y en estado bajo. No tiene prácticamente consumo, entonces con poco voltaje igualmente puede operar correctamente. Entonces primero lo solucionamos para que deje de operar y deje de mandar información y trabajar con los pines. Hacemos que se resetee con el brownout. Pero ¿qué pasa? Si eso se resetea cuando está por abajo de 4 volts. Si está por arriba de 4 volts, 4,5, 4, no se resetea y sigue trabajando aunque nosotros hayamos sacado la corriente.
todo porque está entrando por la resistencia de pull-up suficiente voltaje que viene de los cables de transmisión que normalmente están en voltaje alto. ¿Cómo se haría para hacer una conexión perfecta de este tipo? O sea, para que no pase, para que no suceda nunca una cosa así. Bueno, la teoría sería que nosotros tenemos que hacer que el enlace de comunicaciones, o sea, siempre que nosotros conectemos una cosa que va a tener dos fuentes de alimentación, o sea, una fuente de alimentación que viene de la computadora o de otro microprocesador que tiene su alimentación y esta que tiene también su propia alimentación, es que en algún lado del camino entre los conexiones de datos hacia el microcontrolador tienen que estar conectadas a través de un optoacoplador. Un optoacoplador es un dispositivo, es un integrado que permite conectar de un lado un voltaje. O sea, es como si fuera un LED o un transistor, pero nada más que en lugar de ser un transistor que funciona con voltaje de los dos lados, o sea, le ingresa un voltaje de un lugar y del otro lugar, o sea, se activa o desactiva gracias a ese voltaje. El optoacoplador lo que hace es que hace ese mismo trabajo a través de una unión óptica, a través de luz. O sea, con la corriente y voltaje de un lado se activa un LED y con la corriente del otro lado se toma un fototransistor. Entonces, o sea, se energiza el fototransistor con la energía, la corriente de este lado, y con la corriente de este lado se energiza un LED. Entonces, cuando se prende el LED, lo detecta el transistor, el fototransistor, y por ahí se activa el pin. Entonces ahí hay una barrera física que no permite que la corriente de un lugar pase hacia el otro y ocurra esto de que la corriente residual que viene, o sea, el voltaje residual que está viendo, gracias a que esto está siempre en voltaje alto mientras no transmite, se escurra a través de las resistencias de pull-up y nos active el microcontrolador.